La verdad es que a esta Margaret Sanger, ¿no? Cuando la lees ahora, claro, la ventaja que tiene esta gente que escribía pues, en estas épocas de las que estamos hablando, hace un siglo casi, es que no se andaban con los eufemismos con los que hoy en día sus equivalentes se andan. Porque claro, hoy en día los promotores de la cultura de la muerte adoptan un lenguaje melífluo, falsamente compasivo, ¿no? Que puede dar el pego. Pero estos no, estos eran expeditivos y brutales, ¿no? Ella Entonces habla, por lo expresan ejemplo, con una bestialidad. A mí esta Margaret Sanger, o sea, tiene escritos auténticamente psicopáticos, o sea, lo lees y verdaderamente es que casi encuentras en sus textos el regocijo que le produce el, el separar sacrílegamente, digámoslo así, el trigo de la cizaña, ¿no? Porque verdaderamente ella habla de cizaña, o sea, ella habla de sí, seres sí. humanos que son despojos, ¿no? Pero estos textos de Margaret Sanger, repito, en su expresión psicopática, y no debemos olvidar que Margaret Sanger es la promotora de una de las organizaciones abortistas internacionales más subvencionadas por los organismos internacionales, la IPPF. IPPF, ¿no? Junto con la Fundación Rockefeller, la organización que más abortos y más crímenes comete por el mundo, sufragados por los organismos internacionales. Pero esta Margaret Sanger, de alguna manera, lo que dice, repito, en su expresión psicopática, no deja de ser muy distinto de lo que decían Adam Smith o David Ricardo, los grandes ideólogos de la economía liberal, ¿no? Que también promovían esto, ojo, que también promovían esto. O sea que este mal que efectivamente se coagula en esta ideología feminista brutal que tiene su exponente en personajes como Margaret Sanger, viene de antes. No sé si Miguel está de Sí, no, acuerdo. fíjate, sí estoy de acuerdo, pero quería apuntar una cosa antes de hablar un poco sobre las causas en el sentido del marco que acaba de delinear primero María y luego Consuelo. Y tan es así que hay una línea que marca, que lleva del liberalismo a esta cuestión y de la ideología liberal a esta cuestión, que por ejemplo, Marx, creo que es perfectamente sabido, tenía un odio africano a Malthus. Es decir, Marx lo llama plagiario y lo desprecia siempre que puede en el Capital. ¿Mm? Y Proudhon, más aún, más lejos aún, viene a decir que el único que sobra en la faz de la Tierra es Malthus. En realidad, el marxismo en sus orígenes es antifamiliar. Esto habría que ir, pero esto me lo reservo para luego, a los textos de Marx sobre Feuerbach, las tesis sobre Feuerbach, pero el marxismo no es antinatalista. No es antinatalista en su origen, no lo es. En la práctica depende. En la práctica depende porque ya en el mundo soviético, bueno, esto hay que ver las ediciones de la enciclopedia soviética, hasta los años 30, 40 defienden el natalismo, la natalidad y combaten el antinatalismo. Y Maurice Thorez, por ejemplo, el secretario general del Partido Comunista francés, todavía en 1956, se refiere a los neomalthusianos reaccionarios. Es decir, que ahí hay una línea secreta, interesante, que liga el liberalismo con antinatalismo y del que queda fuera el marxismo. Otra cosa distinta es que el marxismo en la práctica, el comunismo, el socialismo real en la práctica, actúe en esta materia en función de intereses políticos. Es decir, que en función de las exigencias políticas de cada momento promueva o no la natalidad y el aborto y lo que sea. Este es otro problema diferente. Sí, Pero digo sí. que en los orígenes intelectuales del problema no es tanto esto. Es más bien el liberalismo. El propio Wilhelm Reich, en el prólogo a la cuarta edición de su libro sobre la revolución sexual, que creo recordar que se publica en 1949, incluye una reflexión muy interesante respecto de que el lugar donde la felicidad y los derechos de libertad sexual son mayores, el paraíso son los Estados Unidos. Es decir, digamos, revolución sexual, liberalismo. Pero desde el punto de vista doctrinal, hasta ahora me he limitado a aportar exclusivamente elementos si se quiere, de erudición, que no tienen esa pretensión, para ilustrar la tesis. No, Pero esto es tiene... clarísimo. pero- David Ricardo tiene textos brutales, repugnantes, en donde pide que el Estado tiene que reprimir la acción caritativa de la Iglesia
porque la acción caritativa de la Iglesia lo que hace es que los pobres se engendren más. Entonces lo que hay que hacer es que evitar que la Iglesia ayude a los pobres para que así los pobres, bien jodidos, pues no puedan tener Y de hijos, parte ¿no? del marxismo de lo que se trata es de tener cada vez más proletarios que puedan hacer la revolución y que llevar a la dictadura del Claro, digamos que el proletariado. marxismo no combate o sea, no es antinatalista, pero porque le conviene en Claro, ese determinado sí, sí. momento, ¿no? Cuando le deja de convenir se convierte en el más furibundo también antinatalista, ¿no? Benigno. Sí, como complemento otra óptica, porque es un fenómeno muy complejo, como es lógico, ¿no? El socialdarwinismo de los últimos 30 años del siglo Bueno, Darwin, XIX, por cierto, claro, era también partidario de por la... supuesto. Era Es decir, de la Darwin, eugenesia, sí, sí. Sí, 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 sí. Darwin Ya leímos aquí unos textos muy reveladores de él. a la humanidad occidental, especialmente en los países de tradición protestante, que es donde más influyó intelectualmente, de que el ser humano es un producto de la evolución y que por lo tanto dentro de las llamadas razas humanas las hay más humanas y otras menos humanas. El lenguaje imperial colonialista de los grandes imperios de finales del siglo IX, especialmente holandés y anglosajón, es profundamente eugenésico y racista. Se supone que hay unos que somos más humanos, los occidentales blancos, anglosajones especialmente, y luego otras razas subhumanas, lenguaje muy habitual en la época, es que lo diga yo ahora, a las que se puede manipular, exterminar, explotar, quitarle sus recursos naturales, etc. Este socialdarwinismo, que pasa por la degradación del ser humano, al considerarlo un producto de la evolución con distinto valor según el grado de evolución al que se ha llegado, estuvo en el fundamento del gran imperialismo económico de finales del siglo XIX y lo sigue estando hoy día, porque ese socialdarwinismo origina la mentalidad eugenésica. Hay seres humanos a los que, en pro del progreso de los mejores de nosotros, se les puede eliminar. Esa es la mentalidad de Margaret Sanger y esa es la mentalidad de los grandes imperios coloniales. ¿Qué sucede? Que esa mentalidad eugenésica, darwinista, deshumanizadora, que está en el trasfondo cultural de finales del siglo XIX y comienzos del XX, tiene una eclosión virulenta que es el nazismo. Hay gente que piensa a veces que el nazismo es una cosa que sucedió en los años 30 en Alemania, no se sabe por qué. No, era un fenómeno de fondo cultural que allí tuvo una eclusión política muy concreta. Por lo tanto, como la humanidad se sintió escandalizada cuando se supo la información sobre lo que era el genocidio nazi, esa mentalidad de fondo, no solo de los nazis, sino muy extendida en el mundo anglosajón de la época, Paraliza se mete, un poco. no se paraliza, se mete debajo de la alfombra. Y se produce ese fenómeno al que tú aludías. El expreso lenguaje racista, eugenésico, violento, tipo Margaret Sanger y de otros muchos de la época, Sí. reaparece después de la Segunda Guerra Mundial reconvertido al buenismo. Ya no es vamos a esterilizaros para que no reproduzcáis pobres, negros, razas inferiores del tercer mundo, sino liberaros, no tengáis hijos, yo os ayudo tecnológicamente. Ya no es vamos a explotar, no tenéis ningún derecho a controlar vuestro territorio, vuestros recursos naturales, sino liberaros vosotros, tener pocos hijos. Controlemos la población entre todos en beneficio de todos, pero es lo mismo. Con esto quiero decir, y también la película que hemos visto da un pie para ello, que uno de los componentes de la omnipresencia en el mundo actual de la cultura de la muerte es que hoy, como entonces, siguen cubriendo interés económico de tipo imperialista y colonialista. Y eso se ve muy bien en Naciones Unidas. Naciones Unidas está gastando ingentes cantidades de dinero, es en lo que más dinero gasta desde mediados del siglo pasado, del siglo XX, en las llamadas políticas de población, hasta el punto de que tiene una agencia especializada, el Fondo de la Población, dedicado solo a esto, y que la mayor parte de sus agencias, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Banco Mundial, etcétera, también colaboran ella a controlar la población del mundo. Es una verdadera obsesión que nace del mundo anglosajónico. A Margaret Sanger, el primero que la financia es el primero de los Rockefeller, y la Fundación Rockefeller sigue siendo hoy día una de las que más financia las políticas de control de la población. Por lo tanto, a todo esto subyace mucho un interés económico, imperialista, de gobierno del mundo por parte de los más ricos, que se han obsesionado con que su poder puede estar en peligro si no se controla la población del mundo para permitirles a ellos mangonear mejor todos los recursos disponibles en el planeta. Y hay mucha gente en el occidente rico actual que se deja engañar y está siendo manipulado por los peores poderes imperialistas en causas que presuntamente son de izquierdas. Feminismo radical, planteamientos de género, control de la población, que son causas imperialistas, que tienen un submundo cultural, por eso son posibles, pero que los recursos y el ahormar políticas públicas a su servicio responde al viejo imperialismo social darwinista, ahora con una sonrisa fina, en los años finales del siglo XIX, en plan bestia, incluso en la forma de hablar de los mismos de siempre, los ricos que quieren explotar a los pobres.
Quizás sea en ese proceso que tú mencionas, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que todos estos movimientos aparentemente se aplacan o callan, pero que inmediatamente surgen, como tú bien decías, de forma subterránea y adoptando otro lenguaje y otras estrategias. Quizás es el momento en el que el marxismo se pasa también al antinatalismo, ¿no? Y sobre todo tras las revoluciones de los años 60. Es que es un nuevo marxismo, es el neomarxismo, es Marcuse, eso hay que estudiar, es la escuela de Francoforte. Muchos dicen Frankfurt, yo a la antigua digo Francoforte. Muy bien, muy bien. Y ahí es donde se encuentra una transformación. Es que en realidad es el progresismo. El marxismo llega a un momento en el que deja de ser marxismo en sentido estricto, las tesis de Marx se olvidan y se reconvierte al progresismo. Entonces el progresismo es simplemente una ideología delicuescente y destructiva, pero que en realidad tiene un fondo liberal. Sí, claro, aprovecha, digamos... Es una convergencia. En el fondo yo creo que a la izquierda en ese momento lo que le ocurre es que dice, joder, pero si lo que nosotros queremos hacer con la sociedad, es decir, destruir la fe, ¿no? Bueno, todo el planteamiento, el proyecto social que tiene la izquierda, dice, pero si esto es mucho más fácil llevarlo a cabo aprovechando las ventajas que te ofrece la economía liberal. Bueno, está también, y entonces dice, vamos a... Está también la estrategia de Gramsci, que se da cuenta contra todas las tesis ortodoxas del marxismo, que es la superestructura la que influye sobre la infraestructura y no al revés, de tal manera que el modo de incidir sobre los medios de producción es precisamente a través de las ideas, y entonces el marxismo se lanza a la revolución cultural. Pero, digamos, ese es un universo sin el cual no se puede comprender también una serie de evoluciones que se han producido en el tema que estamos tratando.